Una vez más los saludamos aquí en Lighthouse Studios. Felices de poder estar aquí de nuevo con un tema muy interesante que tenemos para hoy. Una conversación que seguro se va a dar muy bien, pero antes de todo eso, como siempre, saludar la compañía, la buena compañía que como siempre tenemos hoy. Así que Carmen, ¿cómo estás? Gracias, Jonathan. Contenta una vez más de estar aquí con ustedes y bueno, con temas súper interesantes. Seguro que sí, Pastor. De igual manera, feliz de poder seguir contribuyendo, cosa que nos está beneficiando a nosotros también. Sin lugar a dudas. Pero qué lindo es saber que eso que nos beneficia se convierte también en una bendición para otros porque no lo represamos, sino que lo compartimos. Así es, Pastor. Y sé que por ahí teníamos algún comentario y aprovechamos para saludar a las personas que se conectan y que siguen estos videos. Pues sí, feliz de eso, Jonathan, Carmen. Hay gente que está escribiendo, hay gente que se está conectando, hay personas que están expresando el beneficio que está causando este programa. Por ejemplo, tenemos desde Kansas, desde Nebraska, Estados Unidos, a Iraida Peinado. Ella, Carmen, hace unos comentarios bien interesantes. Me encantó porque hace como énfasis en lo que se habla, de estudiar la Biblia, muy activa. Así que muchos saludos, espero que nos sigas viendo, que nos compartas. Y me gustó también en el comentario que ella hace, dice, ya lo compartí. Tengo grupos en Facebook que suman hasta 110 personas, creo. Es increíble. Así que bueno, esta es una red que se multiplica. Claro. Síganlo haciendo, que es de bendición para todos. Así es, y le agradecemos por esos comentarios y sigan ahí con nosotros. Pero vamos a meternos un poco en la conversación. Y esta es una de esas conversaciones que, como de hecho mencionaba en el comentario, lea su Biblia. Total. Lea su Biblia porque es súper importante llegar a las propias conclusiones. Hoy es un día de esos donde vamos a ver y a tratar de entender a la luz de la Biblia un contexto más amplio que el contexto inmediato de la historia. Entonces ahí se vuelve muy importante poder entender la información y no quedarnos simplemente con pedazos que alguien nos cuenta, ¿correcto? Total. Vamos entonces a una porción, un versículo de la Biblia que siempre nos ayuda a poder empezar y a poder meternos en el tema. En esta ocasión es Josué 10:14, donde dice, no ha habido día igual, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Estamos empezando a acercarnos a Jericó, ¿cierto? Estamos ya ahí en la puerta de Jericó. Es claro que Dios viene liderando todo lo que viene pasando. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento de que Dios viene liderando lo que viene pasando? Absolutamente. Ninguna. El Señor es el líder del proyecto y el líder de ese pueblo. Así es. Y Dios en este momento empieza a dar ciertas instrucciones que empiezan a ser difíciles de entender, por lo menos en mi opinión. Porque empiezan a haber ciertas acciones bélicas, violentas, que parece que Dios fuera el originador de esas acciones. ¿Cómo ven ustedes este dilema que nos empieza a plantear esta historia? Bueno, en el paso de los minutos vamos a ir desmenuzando detalles que nos van a permitir una mayor claridad. Pero sí, obviamente, ese libro de Josué presenta campañas militares agresivas que tienen en Dios su origen, porque son ordenadas por el Señor y pareciera que Dios en ese sentido es un Dios bélico, y si se quiere insensible, no tiene misericordia y es una antítesis en realidad de lo que hemos visto de Dios de amor. quién es Dios, que es un Claro. Dios de amor, de bondad, de misericordia. En el libro del Éxodo que estuvimos estudiando en el periodo pasado encontramos a Moisés describiendo a Dios cuando tuvo un roce, un encuentro con él, como misericordioso, bondadoso. Así que pareciera que hay una confrontación. Bueno, ¿cómo es este asunto aquí? Así que vamos a encontrar cosas bien interesantes. Así es. Y vamos a meternos un poco más en la historia para poder entender eso. Y la primera parte de la historia que lo compartíamos antes de empezar, que a mí me asombró mucho y la Biblia tiene siempre esa capacidad de que tú la puedes leer 2, 3 veces, pero siempre tiene algo nuevo para ti. Y leyendo esta historia que se encuentra en Josué 5:13, donde Josué está por ahí en el desierto, de repente ve como esa silueta de alguien y ¿qué pasa ahí? Se acerca a él a esa persona y cómo es un poco el diálogo que se da ahí. La pregunta. La pregunta. ¿Estás con nosotros o eres enemigo? Claro, porque yo me imagino que naturalmente uno en un estado de guerra, uno ve a alguien y aparte lo ve con su espada y me imagino que... Un guerrero. Sí, claro. Con la espada en la mano. En la mano. Sí. Y deporte. Óigame. Entonces Josué dice, un momentico, ¿este está conmigo o está contra mí? Porque... Y me encantó la respuesta. Genial. Me encantó la respuesta porque inmediatamente, como decimos nosotros, lo baja de la nube. Dios siendo Dios. Sí, total. ¿Cómo fue la respuesta, pastor? Bueno, en definitiva fue un no.
O sea, Rotundo. yo no estoy en igualdad de condiciones de ustedes, pero buenas noticias. Sinceramente, buenas noticias, porque ese visitante va por encima de incluso las expectativas de Josué. Bueno, si es un enemigo, lo voy a confrontar. Y si es un amigo, si es un aliado, pues mire el Uno más. semejante pinta que tenemos aquí que nos viene a echar la mano. Pero resulta que no está ahí un personaje común. No soy un personaje común, no soy un soldado, no soy un oficial de rango X. Estaba justamente la persona de nuestro Señor Jesucristo como el príncipe de los ejércitos de Claro. Dios y más allá de los ejércitos de Dios. Incluso la Biblia declara que estaba allí el mismísimo comandante en jefe, por usar una expresión, de los ejércitos celestiales. Y a mí me parece impresionante de esto que esa respuesta también es un poco, a ver, no importa sino de qué lado estás tú. Yo soy el que soy. Ok. Él está diciendo, Claro. yo soy el que soy, yo soy el comandante de Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Y yo creo que esa sigue siendo en parte un poco el desafío que nosotros tenemos cuando nos encontramos en estas decisiones. Es de Seguimos qué lado viviendo nos vamos a ese poner conflicto. nosotros. Y el testimonio de Josué nos permite una claridad total porque finalmente la pregunta se le vino como un boomerang a Josué mismo, porque Josué mismo tuvo que responderse en realidad él de parte de quién estaba. Y Josué nos muestra a nosotros y es una inspiración para nosotros que tenemos nuestras batallas. Claro. Y Cada que día. necesitamos un príncipe de los ejércitos que luche ni siquiera a nuestro lado, sino por nosotros. Por nosotros. Entonces, la Biblia dice, en el episodio, entre los versículos 13 y 15, encontramos a un Josué que se postra. Claro, esa es la reacción que tiene Josué. Y esa es la respuesta. Yo estoy Aquí de estoy tu yo, lado. postrado aquí al frente. Estoy tuyo. de tu Postrado lado. ante ti. Por lo tanto, eran un equipo. Correcto. Y la Biblia tiene otros ejemplos espectaculares de cómo entender esa compañía de Dios. Hay una historia que también me gusta clasificarla entre las más espectaculares de la Biblia porque de repente se encuentra Eliseo en una ciudad donde la cosa se está complicando a una velocidad impresionante. Está con su siervo y de repente mandan por él la potencia mundial del momento, que era el rey sirio, y se ve en una situación donde el sirviente inmediatamente entiende que es imposible huir. Pánico. Estamos perdidos. Estamos Claro, perdidos. qué Aquí, pánico. hasta aquí llegamos, no hay manera de huir de ahí. Y solo con la calma que Dios puede dar, Eliseo le dice a Dios, Dios, déjalo que esta persona también vea lo que yo veo. Y de repente dice la historia que abre los ojos, que Dios abre los ojos de esa persona y ve todos los hombres en caballos de fuego que eran mucho más que los que tenía el ejército sirio y cómo Dios tenía toda su organización ahí. Me encantaría pensar qué hubiera pasado si a Josué se le hubiera dado esa misma oportunidad de ver en ese momento no solo al comandante, sino lo que estaba pasando a su alrededor. ¿Será que ese comandante estaba solo ahí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinas, Carmen? No, definitivamente no. Así es. Tenía que estar con sus ángeles. Carmen, y yo tengo la seguridad de que los ojos fueron abiertos para el siervo porque Eliseo no tenía la menor duda de que ese ejército estaba allí. Y creo que podemos hacer un paralelismo entre Eliseo y Josué. ¿Cuál es la diferencia? Que Josué no tiene un edecán que lo esté acompañando. Él estaba solo, pero asumió la actitud de Eliseo, ¿no? Si está aquí el comandante de los ejércitos de Dios, No aquí está está solo. todo el ejército completo. Así que perdonen la venezolanada o la colombianada, si lo dicen en Colombia también. Esto es pan comido. Había victoria ya Victoria declarada. segura. Así Imagínense es. la tranquilidad ya después de ver a este general ahí con unos... Jonathan, perdona aquí de repente creo que nuestros amigos y nosotros mismos tenemos nuestras guerras, Seguro. tenemos Cada nuestras quien tiene su batallas. batalla. Qué lindo es poder decir, el general está conmigo, No estamos solos. su ejército está acompañándolo, estoy en el lugar que debo estar, no me debo mover de aquí, mi seguridad está allí, Y sabe que es lo mejor, pastor, que la decisión depende de nosotros. de nosotros. Josué entonces sabía que había un contexto también mayor a este. Josué está experimentando en carne propia el conflicto. El pueblo hebreo está experimentando el conflicto, pero también sabía que había un conflicto más grande detrás de todo esto. Moisés, Josué recibieron mucha luz acerca del conflicto universal del que también se estaba librando. ¿Qué nos dice la Biblia de ese conflicto universal?
¿Cómo podemos entender a la luz de la Biblia el conflicto universal que se plantea ahí? Bueno, familia, estamos en guerra. Y desde hace unos buenos días atrás, desde que el pecado se manifestó en el cielo mismo, luego tiene sus alcances al planeta Tierra y nosotros hemos formado parte de ese conflicto desde hace muchos años. Nuestras generaciones que ya quedaron atrás han formado parte han sufrido por causa y hasta nuestros días el conflicto continúa. Se apertura en el cielo mismo, ¿no? Miguel y sus ángeles, Miguel es Cristo, tienen que confrontar al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que se sublevó contra Dios. Quiso ser igual a Dios e incluso superior a Él, construir o establecer un cielo por encima del cielo y tener un gobierno por encima del gobierno de Dios. Un atrevimiento tremendo. Sin embargo, no hubo lugar ni para esa idea ni para ese proyecto, que de paso era una misión imposible. Claro. Y cada cosa en su lugar. Así que ese gran conflicto tiene a Jesucristo como protagonista, representando la hueste, porque Él es el príncipe del ejército de Dios, y esa batalla que se libra, entonces tiene un desenlace que tiene sus alcances hasta nuestros días, pero nosotros, conscientes de esa batalla, conocemos ya el desenlace. Y por la fe, como Josué y como Eliseo, nosotros debemos decir, estamos sufriendo las situaciones propias de la batalla, pero tenemos una seguridad, ya hay un ganador. Y ya sabemos quién es. Y ya sabemos quién es. Por lo tanto, como lo mencionaste hace un momento, Jonathan, la decisión de en qué lado estar, ni siquiera ya es de Dios. Es nuestra. Es completamente nuestra. Y ojalá que en la batalla, en el conflicto de los siglos, nosotros escojamos estar del lado de Dios. Correcto. Y a mí me encanta cómo la Biblia habla de esas verdades universales. Ojo que la Biblia fue inspirada por el Dios creador. Y el Dios creador en esa Biblia también es capaz de darnos verdades de las leyes que rigen el universo. Entonces, lo primero es lo que acaba de decir el pastor. Si yo voy a ser seres creados que sean capaces de amar, la libertad es absolutamente necesaria. Si no hubiese amor. No hubiese amor sin libertad, sería imposible. Sería un imposible que existiera ese amor sin esa libertad que Dios nos da de base. Si esto es así, y si la Biblia nos está dando este contexto, nos está diciendo que el universo está poblado de seres creados que tienen esa capacidad y esa libertad para amar. Pero también tenemos que ser conscientes que el conflicto existe y que estamos en ese conflicto. ¿Cómo podemos entonces nosotros empezar a explicar los conflictos que estamos empezando a ver, que fue como empezamos, a la luz de esto que acabamos de saber? Ya nos dimos cuenta que hay un contexto más grande. Nos estamos dando cuenta y gracias a la Biblia podemos saber que no solamente es la batalla aislada del pueblo hebreo contra Canaán, no. Es algo que trasciende, es algo más grande que lo que se está viendo ahí. Si eso es así, ¿cómo nos ayuda eso a explicar lo que estaba pasando? Las guerras, los conflictos a los que estamos entrando ahí, en esta historia. ¿Cómo podemos tener una idea de esto? ¿Qué se les ocurre? Carmencita, ¿se anima? Pues no sé si te estoy copiando bien la pregunta que tú quieres hacer, pero lo que yo veo con toda esta historia en medio del conflicto es que lo que Dios está haciendo es invitándonos también a ser parte activa en esta guerra. Este conflicto viene desde el cielo, como ya lo nombra el pastor, pero lo seguimos viviendo ahora, lo vivieron ahí ellos y nosotros ahora lo vivimos cada día. Cuando tenemos que tomar una decisión, tenemos que decidir de qué parte de la guerra o de qué parte de qué ejército estoy. Claro. ¿Del mal o del bien? Y era lo que estaba pasando ahí también. Ellos está genial esa respuesta, Carmen. ¿Sabes por qué? Porque eso nos hace notar que cada persona en medio de ese ejercicio y de la facultad de tener esa libertad decide efectivamente, y muchos poderes de su momento, de su época, de la historia, decidieron ponerse del lado de esa fuerza cósmica rebelde. Y esa decisión fue tomada por ellos. El pueblo, por ejemplo, el gobierno egipcio, un gobierno autoritario, un gobierno que hizo todo lo que hizo y que la historia nos deja saber, sacrificios, mataban niños. Era un gobierno que evidentemente tenía un poder espiritual maligno detrás grande que hacía que todo ese poder autoritario se mantuviera. Tomaron sus decisiones. Ahora, el conflicto, cuando Dios se enfrentó con el pueblo para sacar al pueblo de Israel de Egipto, no fue un conflicto solamente entre los hebreos y los egipcios. Fue un conflicto entre dioses. Entre dioses, entre comillas, porque Dios solamente hay uno. Y lo que está diciendo Dios es, ojo que todos esos dioses que ustedes tienen ahí, ninguno pinta de nada. Ahí el único Dios verdadero soy yo.
Y lo demostró. Cuando los reyes en aquel tiempo salían a la guerra, eh, no era opcional llevar a sus dioses. Es que se estaban librando guerras entre los dioses y como consecuencia los pueblos heredaban la victoria. ¿Y a quién se le atribuía? Al dios que peleaba con o a favor de ellos. Por lo tanto, es importantísimo lo que acabas de mencionar, porque fíjate las dimensiones que eso ocupó en el contexto del tiempo de Josué. Los reyes salen, los pueblos salen a la guerra, llevan consigo lo que representa a su Dios y se están midiendo como las fuerzas. Los dioses se están confrontando. En el caso del Dios del cielo, nunca tuvo ninguna novedad, siempre puso el punto sobre la I. Porque has mencionado algo, Jonathan, que aunque es bíblico, yo estoy al 1000% de acuerdo con la declaración que hiciste. En realidad no existen otros dioses. Son invenciones del ser humano porque existe solamente Dios. Un Dios, pero estaban siendo movidos por el príncipe del mal. Claro. Y todo eso es el conflicto. Y ese es el conflicto que está existe. atravesando el mundo. Entonces, y esas guerras son manifestaciones de ese conflicto aquí en la tierra. Y el ser humano juega tan en contra de su propia carrera que al crear su propio Dios termina sometiéndose al Dios que él mismo ha creado, porque es invención de ser humano. El Salmo 115, por ejemplo, lo menciona. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan. Y dice la Biblia, el que los hace es como ellos. Claro. Entonces, qué cosa tan tremenda cuando tenemos al creador de todas las cosas, que está por encima del tiempo y el espacio y aún se toma la tarea de humanarse y estar junto a nosotros. Increíble. Increíble. Ahora bien, ustedes creen, y estamos viendo las batallas bíblicas, pero ustedes creen que hoy en la vida cotidiana siguen existiendo este tipo de batallas y sigue existiendo esta necesidad inherente de que tomemos una decisión? ¿Ustedes creen que eso todavía hace parte del contexto y en el panorama en el que estamos? Yo pienso que es una guerra cotidiana. Todos los días tenemos que tomar la decisión de si tratamos bien o no a alguien, si hacemos lo correcto o no, si le dedicamos nuestro tiempo a los juegos de azar, a los vicios. Esas son decisiones diarias, cotidianas, que reflejan esa guerra espiritual que estamos viviendo, que seguimos viviendo y que vamos a seguir viviendo. Que nos toca tomar la decisión de qué lado estoy. Claro. Cuando una persona toma la decisión de aceptar el amor que Dios le prodiga y es recíproco amando a Dios, se espera que esta declaración entonces tenga protagonismo, ser fieles. Sí, sí. Qué lindo es saber que el esposo, no importando los kilómetros que lo separen de su esposa y su familia en un momento dado o con la regularidad que sea por compromisos de trabajo, por decir algo, esa esposa duerme como una lechuga sabiendo que su esposo es un hombre fiel. Y lo contrario también, ¿me están copiando, familia? Sí. Entonces, nuestro Dios, ¿cómo se complace en que nosotros podamos serles fiel a Él? Ahora, en la práctica, ¿cómo se puede digerir eso? Bueno, vamos a comenzar diciendo algo así como sencillito porque no es el punto propiamente dicho, pero tiene su lugar. Mi propio cuerpo ni siquiera es mío. La Biblia declara que yo soy templo del Espíritu de Dios y de paso dice que Él me compró con precio y el precio que pagó fue su sangre. En otras palabras, cuando se trata de mi persona, yo no estoy autorizado para hacer lo que a mí se me antoje, porque no soy dueño de mí mismo. Yo debería preguntarle a mi dueño cómo hacer las cosas para hacer las cosas que a él le agradan. Como un ejemplo simple, ¿está bien? Mi familia le pertenece a Dios y yo formo parte de esa familia. Yo debo empujar toda mi energía en favor de la construcción y la bendición que esa familia se merece. Y si todos pensáramos así, wow, yo creo que escribiríamos una historia distinta. Y qué bueno saber que al final el objetivo de todo esto es restaurar la justicia y el amor de Dios. Ese es el objetivo final de todo este conflicto. Y Dios está dando una tremenda pelea porque en el momento que pecamos, el ser humano la raza humana hubo perfectamente dejado de desaparecer. Wow.
Eso hubiera podido pasar. Pero Si Dios crea el no se plan de hubiera, redención por claro, amor a nosotros. si Dios no se hubiera puesto en ese plan activo de decir, ok, hay que rescatar a estos hijos míos porque yo no voy a dejar a ningún hijo mío por ahí a su suerte a que se muera. No, yo voy por él. Entonces Dios se pone en ese papel activo Wow. y en esa figura de guerrero. Vamos a guerrear por estos hijos míos. Y para nosotros que estamos hoy en esta época nos dejó un manual precioso que lo tenemos a disposición. Así que qué más que tenemos las instrucciones aquí. En esa época y muchos no tenían acceso a nada de lecturas ni todo lo que nosotros tenemos hoy en día. Aprovechémoslo para nuestro beneficio. Correcto, hoy tenemos grandes ventajas, Carmen, así es. Ahora, me encanta esa parte donde no solamente sabemos que estamos en una guerra y acompañados por ese general, sino que él se toma esto tan a pecho que dice, ojo, yo pelearé por ustedes. No se olviden de ese detalle. Estábamos esperando esto, Esa pero es la con- mejor parte. No me tengo ni que preocupar por pelear yo. Tengo quien Correcto. pelee por mí. Entonces, si eso es así, a mí me llamó también mucho la atención que no es solamente pelear por nosotros, sino que Dios con el pueblo de Israel fue muy claro en decirles, no solamente voy a pelear por ustedes, sino que no quiero que ustedes tomen esa tierra prometida por ese medio. No, esto no es un llamado a la batalla. A mí eso me gusta mucho, porque de verdad hace que nosotros tengamos que entender que no es por nuestros medios, que es algo que hemos venido repasando mucho. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, mire, en las notas que yo tomé, si alguna yo rayé hasta la saciedad, pero me gocé rayando fue el tópico de Dios peleando por nosotros, ¿no? Y subrayé una al extremo que dice acá, el Señor peleará por ustedes. Y el énfasis, estén tranquilos, cosa que nos cuesta mucho. Esta naturaleza nuestra, por causa del pecado, le cuesta dejar que Dios ponga las manos en el timón del barco, que sea Dios el que luche por nosotros y esa victoria garantizada nosotros la podamos heredar. Pero nosotros queremos a veces tomar papel protagónico y es allí donde metemos las de andar. Claro. Perdonen la expresión. Vamos a ver una guerra. Era una guerra, porque es que el asunto aquí trasciende a lo espiritual. Dios le dice a Abraham, tu esposa y tú van a tener una descendencia que, si ustedes pueden contar las estrellas del cielo, una noche estrellada, están empezando a contar lo que yo les voy a dar. Y el hombre mira a la viejita. Me dice, ¿pero de dónde? Pero ¿Y cómo? el hombre mira, no, oye, ya nos iba a quedar con esa. Ella también mira al viejito y no, pero con qué cuento de que por allá, unos añitos antes se les ocurre meter en el asunto a Agar, la egipcia, por cierto, y termina naciendo Ismael, pero Dios le dice, no, hermano, yo no le dije eso, yo le dije que es con su esposa. Y yo no sé si imaginármelo, pero yo me imagino que un día la viejita de 90 amanece con vómito, amanece con mareo, y un buen y amado esposo ve a su viejita así, oye, la lleva al médico. Y cuando el médico le hace el chequeo y la mira, no haya cómo explicar la cosa, no tiene palabras. Porque ¿sabes una cosa, Jonathan, Carmen? La Biblia dice que ella había perdido la costumbre de las mujeres. Es una expresión que se usa para decir ya no menstruaba. Sí. Claro. No había óvulo que madurara, pero estaba embarazada. Porque es que las batallas de Dios no tienen explicación humana. Dios rompe las leyes de la física. Es dueño Dios de las rompe leyes. la Es el lógica. dueño de Dios las es leyes. Dios. Ahora, me hace a mí inevitablemente pensar cuántas veces nosotros nos metemos en batallas que Dios no nos ha llamado a dar. Porque cada que uno lee la Biblia uno dice, es que yo soy igual de terco. Yo soy O igual quiero de terco. todo para allá. Quiero todo Entonces para no allá. tenemos la fe o la paciencia para esperar los tiempos de Dios y sus tiempos son perfectos, pero nosotros queremos ya. Hay una guerra que el ser humano debe librar. Yo tengo un tema corto sobre eso, es un devocional, no es un sermón, lo puedo ampliar. ¿Y sabes cuál es la guerra que nosotros sí estamos llamados a pelear? La guerra de la fe. Porque es la fe la que nos conduce a la experiencia de creerle a Dios sí o sí a pesar de mí. Y esperar en Él. Y hablando de fe, pastor, esa parte final donde ya está este pueblo parado al frente de esas murallas, ven tremendas murallas que con el armamento que llevan era No, hombre. absolutamente imposible tomarse esa ciudad. Técnicamente eso da vera pena. Y entonces, ¿cuál es la instrucción de Dios ahí? ¿Qué dice Dios que hay que hacer para poder conquistar esa ciudad? Ya hay un cimiento, Carmen, sólido, muy sólido. Y gracias a Dios que tenemos un pueblo creyendo, confiar en Dios. Claro, entonces hubo luego una estrategia
donde Dios iba a ser glorificado en cada cosa que hicieran, ¿verdad? Darle una vuelta por día a la ciudad. A mí me parece que esa estrategia, Pastor Carmen, incluso requiere de más fe. Porque si a mí me llaman a pelear y a derrumbar una muralla, Ve y da una vuelta. O sea, dámele se ve 7 vueltas a eso. como ilógico. Uno dice, pero Y ¿qué me estás el mandando? séptimo día hay una variación, ¿no? Dale más vueltas. 7 vueltas el séptimo. Y yo me imagino los soldados de Jericó allá en las murallas, estos locos, ¿qué les pasa? O sea, que lo cierto es que ya lo compartimos ya con nuestra audiencia. Rap había dado un anuncio. Claro. Tenemos miedo, estamos paniqueados. ¿Por qué? Porque hemos escuchado todo lo que el Dios del cielo ha hecho por ustedes y con toda la historia. Ya estaban bien informados. Así que esa gente estaba a la expectativa. Bueno, ¿qué les pasará? Que eso era lo que van a hacer. Yo creo que infundieron más pánico con eso porque era una metodología anticastrense, antimilitar, anti todo. Y luego lo que hacen es gritar en el nombre del Señor. Y unas murallas tan sólidas como esas se agrietearon y cayeron al piso. Y bueno, le tocó a Israel ir a cumplir una parte que a Dios no le hubiese incluso gustado que les tuviera que hacer. Que no pero era necesario para que agarraran escuela y mantuvieran su confianza. No era en Dios. parte del plan original, pero... Es así, pero qué ejercicio de fe interesante el de sus soldados, darle 7 sin duda vueltas alguna. seguidas. Creo que nosotros muchas veces estamos en el mismo ejercicio de fe, no literalmente dándole vueltas a la muralla, pero muchas veces Dios nos va a pedir cosas que no entendemos. Pero ahí es donde tienen que estas historias volver a calar profundo en nosotros y darnos cuenta que es Dios el que está dirigiendo esa batalla. Que si yo siento el llamado de Dios a hacer eso, es simplemente confiar en Dios. Confiar. El plan original de Dios era: yo voy a pelear por ti. Total. Fíjate que el Salmo 46 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero se rompió por causa de la murmuración, de la desconfianza en Dios, se rompió ese plan ideal que Dios tenía para la conquista de la Canaán terrenal, y ahora le tocó a Israel involucrarse. De hecho, vamos a ver algunos episodios más adelante que sacaron lágrimas. No nos vamos a anticipar, pero entonces les tocó a ellos también empuñar la espada, entrar, tener que luchar cuerpo a cuerpo. No era ese el plan del Señor, pero de todas maneras Dios, al dar las indicaciones, estaba diciéndoles: hay cambios que ustedes merecen experimentar, pero el propósito es que no pierdan su confianza en mí. Y Dios luchó junto a ellos, porque en el caso de la conquista de Jericó no se registra una pérdida humana de los ejércitos del Señor. Gracias a Él por ello, Dios les estaba permitiendo tener que enfrentar al oponente o al enemigo, pero Dios estaba blindando con su misericordia y su cuidado a los soldados del ejército de. Ahora bien, ¿y por qué entonces tienen que caer en tierra o desaparecer o irse los habitantes de Jericó? Es un anticipo de lo que representa el conflicto de los siglos en su clímax, cuando el Señor entonces despoja al diablo del poder que ha pretendido, a los ejércitos que se han querido añadir a él, los pone en su debido lugar, y el Señor finalmente lo saca, y la historia la vamos a estar estudiando en el futuro, pero es un anticipo, un atisbo, diría yo, de lo que va a representar la victoria final de nuestro Dios y de quienes querramos estar como parte de su ejército para saborear una victoria que no es nuestra, sino que nos la regala. Amén. Dios recordándonos una y otra vez: ¿quieres tener éxito como lo vimos en una historia pasada? ¿Quieres tener victoria como lo estamos viendo en esta? Quédate aquí al ladito mío, que ahí te va a ir muy bien. Amén. Gloria a Dios. Así que se disfrutó mucho esta conversación, muy interesante el tema. Los esperamos de nuevo en una próxima. Por favor, comenten, por favor, déjenos sus opiniones, déjenos sus preguntas también, porque podemos conversar con ustedes, y los esperamos para la próxima conversación aquí en The Lighthouse Studios.